Hola alumnos, ¿cómo les va? Hoy les traigo una animación para tratar de entender un poquito lo que son los sistemas de referencia. Fíjense que nosotros en cinemática dijimos que lo más importante para describir el movimiento, y cuando hablamos de describir hablamos de describirlo de forma matemática, o sea, escribir las ecuaciones de movimiento, es la elección de un sistema de referencia, ya que las ecuaciones de movimiento que nosotros escribamos tienen relación con el sistema de referencia que elijamos. Y lógicamente, para distintos sistemas de referencia vamos a obtener distintas ecuaciones de movimiento. Por eso la importancia de en el problema indicar cuál es el sistema de referencia. Una cosa que en general el alumno no hace y se larga a escribir ecuaciones dando por sentado que, no sé, él en su mente sabrá respecto de qué las está escribiendo, pero quien lee las ecuaciones tiene que adivinarlo y no podemos adivinar en la ciencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es indicar cuál es el sistema de referencia. Y veamos un poquito esta animación en donde vamos a ver el porqué, la importancia de esto y la gran diferencia que hay entre un mismo movimiento visto desde un sistema de referencia o visto desde otro, porque en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es estudiar el movimiento y, y lo vamos a estudiar en general eligiendo el sistema de referencia más adecuado. Siempre hay que tener en claro eso. Nosotros tenemos que elegir un sistema de referencia adecuado. Y elegir un sistema de referencia adecuado significa obtener ecuaciones simples, porque nosotros queremos simplificar el movimiento a través de las ecuaciones, no queremos complicarnos la vida. Entonces hay que saber elegir un sistema de referencia y tratar de, en la medida de que uno adquiere práctica en la resolución de problemas, ir dándose cuenta que hay sistemas de referencia que son más adecuados que otros sistemas de referencia. Y fíjense que estoy hablando de sistemas de referencia, no estoy hablando de ejes para representar las distancias y los orígenes en esos sistemas de referencia. O sea, estamos diciendo, ¿desde dónde voy a mirar el movimiento? Después veremos dónde tomamos los ejes para descomponer los vectores. O sea, no confundamos una cosa con la otra. Entonces, fíjense, acá lo que vemos es un estudiante de física, si se quiere, arriba de un tren subido al asiento. Y lo que va a hacer es lanzar esa pelotita roja que está ahí, que fíjense que en este momento está sobre la mesa. Esa línea azul lo único que describe es, nos va a servir para ver la trayectoria. Ahora se van a dar cuenta cómo funciona esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disparar esto para que se den cuenta qué es lo que ocurre. Fíjense, ahí va a soltar la pelotita y la pelotita va a picar sobre la mesa hasta detener su movimiento, algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Es decir, nosotros sabemos que si arrojamos una pelotita al piso, lo que va a ocurrir, vamos a alargarlo de vuelta, porque lamentablemente esto no tiene un botón de lanzamiento, ahora se van a dar cuenta por qué. Pero fíjense, lo primero que decimos es lo siguiente. ¿Qué trayectoria vemos nosotros ahí, sentados en el asiento de al lado, si se quiere, acompañando al chico este? Vemos una trayectoria rectilínea. Por más que el tren se mueva a la velocidad que se mueva, estamos frente a un tren que se está moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme. Y por lo tanto, fíjense que la trayectoria que vemos es una recta. Nosotros estamos acostumbrados a estar en estos trenes, en movimiento rectilíneo uniforme, donde las cosas pasan como si estuviéramos quietos, como si estuviéramos en la Tierra. Es decir, si a nosotros nos tapan las ventanas esas, si a nosotros nos tapan esas ventanas que tienen ahí, lo que nosotros vamos a ver si se tapan las ventanas, no nos vamos a dar cuenta si el tren es lo suficientemente silencioso, no nos vamos a dar cuenta que nos estamos moviendo. La única forma de podernos darnos cuenta de que nos estamos moviendo, si el tren ejecuta un movimiento rectilíneo uniforme, es espiar. Es espiar. Y fíjense que por más experiencias que hagamos adentro del tren, por ejemplo en este caso arrojar una pelotita, la pelotita se va a comportar de la misma manera que si el tren estuviera quieto. Está claro, eso es muy importante. Ahora bien, imaginemos ahora un observador en la Tierra, en la Tierra, fijo en la Tierra, y que pueda, digamos, ver a través de las ventanas el movimiento de esta misma pelotita, el momento que es arrojada. Entonces vamos a ver qué es lo que se ve desde tierra. ¿Está claro? Vamos a ver, entonces fíjense, vamos con la flechita esta, y ahí arrojó el chico la pelotita. Fíjense que es bastante curioso lo que se ve desde tierra. No tiene nada que ver lo que vemos desde tierra con lo que vemos desde adentro del tren. O sea, nosotros desde tierra no vemos un movimiento rectilíneo. Nosotros, fíjense, este movimiento, qué complejo que es
Y qué difícil que sería pensar describirlo con ecuaciones. ¿Está claro? Entonces, esto es un movimiento plano, esto se desarrolla en el plano. Fíjense, esta primera parte acá, esta primera parte me muestra precisamente el tiempo que lo tuvo en la mano. El chico lo tenía en la mano, entonces la pelotita, junto con el tren, se están describiendo un movimiento rectilíneo en este pedacito. Un movimiento rectilíneo uniforme. Acá la arrojó. Y fíjense que ahora la pelotita, lógicamente, que tiene una componente de velocidad en la dirección horizontal, porque es la velocidad del tren, empieza a caer. Entonces empieza a describir una parábola, porque en definitiva no deja de ser un problema de tiro en el vacío, si se quiere, si despreciamos la resistencia del aire, en donde la pelotita, lógicamente, se mueve hacia adelante y a su vez cae con la aceleración de la gravedad. Entonces describe esta trayectoria que es un arco de parábola. Y acá pica. Y en el pique, lógicamente, cambia la velocidad que traía hacia abajo por una velocidad hacia arriba, pero la velocidad horizontal la sigue conservando. Entonces, de vuelta pasa a ser como un disparo de un proyectil en donde describe esta parábola y vuelve a picar y cada vez pica menos. ¿Por qué? Porque va perdiendo velocidad en la dirección de las I. En cada pique pierde algo de velocidad. Después vamos a hablar más adelante los procesos que están involucrados, digamos, en ese pique y en la pérdida de esa velocidad. Pero cada vez pica menos. Y fíjense que llega un momento en el cual la pelotita queda depositada sobre la mesa ya sin picar y se mueve precisamente con la mesa, con el tren, con los chicos y con todo lo que venía ahí adentro en un movimiento rectilíneo uniforme nuevamente. Volvamos a la primera imagen. Ahí está, ahí están los piques. Esto es podríamos decir nosotros, un movimiento rectilíneo variado. Movimiento rectilíneo variado, pero es rectilíneo. Una sola ecuación necesito acá para describir el movimiento de esta partícula. No es un movimiento plano, es un movimiento rectilíneo, visto desde el tren. Y fíjense que en este momento la pelotita está quieta. O sea, el observador del tren dice, en este momento la pelotita está quieta, se detuvo, no hay más movimiento. Sin embargo, miren cuán complejo es el movimiento visto desde tierra. Es un movimiento plano. Es un movimiento plano. Que lógicamente tiene dos partes, el movimiento en X y el movimiento en Y. Y básicamente en el movimiento en X sí tenemos que la pelotita describe ecuaciones sin aceleración. Y en el movimiento en Y sí tenemos la aceleración de la gravedad. Y en cada pique, lógicamente, me cambian las ecuaciones porque, lógicamente, cambia la condición. Entonces es muy complejo este movimiento. Pero fíjense que se ve bien claro los tramos de movimiento rectilíneo uniforme, que es antes que la arroje acá y después que la arroje. Otra cosa curiosa que nos asegura. La mecánica clásica nos habla de sistemas de referencia que, digamos, tienen que ver con la mecánica clásica, donde el tiempo y el espacio son absolutos y no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo que transcurre desde que el chico la suelta, desde acá, hasta que la pelotita al fin se detiene, que es acá, en ese instante, el tiempo que transcurre desde que la pelotita se suelta hasta que la pelotita llega acá, y fíjense que estoy yendo de un sistema de referencia a otro, o sea, el tiempo que transcurre para este observador que está acá, desde que la pelotita se suelta hasta que se detiene, es el mismo tiempo que transcurre para el observador que somos nosotros que estamos acá, desde que la pelotita la vemos que empieza a caer hasta que se detiene. Alguien me puede decir, pero Biau, eso es obvio. No lo entendería de otra manera. Señores, acá no venimos a entender. Acá venimos a conocer. Y la mecánica clásica postula la invariancia de los tiempos. Y eso no es algo tan obvio. No es algo tan obvio. Por eso que tenemos que respetar a la mecánica clásica con sus acotaciones que hace respecto del tiempo y de los sistemas de referencia. La mecánica clásica me dice, el tiempo y el espacio son dos entidades absolutas y no tienen nada que ver una con la otra. No tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, en la verdadera física, en el fondo de la mecánica relativista, no es lo mismo el tiempo que transcurre para este observador adentro del tren que el tiempo que transcurre para el observador que está en la Tierra. Y eso no es tan fácil de entender, porque a la ciencia no se le entiende, se la conoce con las ecuaciones. Entonces, nosotros la forma de entender la ciencia es conocerla a través de las ecuaciones. Pero no quiero profundizar más en esto, lo que quiero es que tengan claro la gran diferencia que hay entre un sistema de referencia y otro.
y la complejidad que podemos llegar a tener con la no elección adecuada de un sistema de referencia para describir un movimiento. Y la importancia que tiene que en cada problema nosotros antes de escribir las ecuaciones, antes de hacerlo, indiquemos, este va a ser el sistema de referencia que vamos a tomar. Tierra, el tren, un avión o lo que fuera. Después, dentro del sistema de referencia adoptado, tomaremos un sistema ortonormal de ejes para poder medir. Pero estoy hablando de sistema de referencia, no estoy hablando de origen de coordenadas ni ejes. Eso les tiene que quedar claro. Las variables involucradas van a empezar a ser positivas o negativas en función de que tomemos ejes. Y no todo lo que apunta para abajo es negativo, ni todo lo que apunta para abajo es positivo. Depende del eje que nosotros tomemos para referenciar y para descomponer los vectores. Pero acá estamos hablando de sistemas de referencia. Entonces, quería que esta breve animación aclarara un poquito, ¿por qué es tan importante indicar cuál es el sistema de referencia?